Partiéndome en mil pedazos, ¿no? Pero con mucho gusto, sobre todo con mucho amor. O sea, tengo como muy presente mis objetivos. Querido que me escucha, esto lo que está haciendo lo está haciendo. ¿Cuántas veces está renegando de tener esos objetivos? ¿Cuántas veces ha olvidado su sueño porque dice que no puede? Pues siempre se puede. Simplemente Adriana se renueva y conoce todo lo nuevo que tiene para ti. Radio inteligente, para personas inteligentes como tú. No esperes a que llegue la tormenta. Ubica el refugio temporal más cercano. Si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes, alimentos, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda. Del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Ángel Metropolitano. Mejores ciudadanos informados. Ángel Metropolitano, con la conducción de Félix Muñiz. Revisemos la semana en Ángel Metropolitano y analicemos juntos los acontecimientos que marcaron la historia. Señoras y señores, amigos todos, les saluda su amigo Félix Muñiz aquí en su semanario Ángel Metropolitano, ya este martes 25 de junio del año 2019. ¿Cómo le está pasando? Ya prácticamente a la mitad de este año. ¿Y cómo ve usted si se están cumpliendo las expectativas de tener un nuevo gobierno o hay que darles más oportunidad para que demuestren? Porque efectivamente ya se nos está, pues ya estamos terminando junio y las cosas pues no las vemos que avancen muy bien. Sí, se puede decir que se está combatiendo la corrupción, pero se están descuidando muchísimas cosas como es la inseguridad, las fronteras. Pues ha habido muchísimos crímenes en Jalisco. Recuerdo hace unos días esa masacre que se dio en una casa allá por Tlajomulco, Jalisco. Verdaderamente de espanto, parece que estamos en una guerra en Michoacán, pero en fin, parte de esto que les comento ahora pues va a ser nuestro editorial, pero también vamos a abordar precisamente con el doctor Juan Carlos Narváez, Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y miembro del primer, pues este asunto de la migración centroamericana y ver este apoyo que se le pretende dar precisamente a países centroamericanos como Guatemala y El Salvador, para ver si es la vía de controlar la migración a través de caravanas y de que ya los centroamericanos pues pasen si quieren, pero pues con un pasaporte, con una visa Migración México, para que pues digan a dónde van, cuánto tiempo van a estar y que sean, como dicen las autoridades, también tengan protección, porque posiblemente pueden caer en manos del crimen organizado y bueno, también ser víctimas de ese flagelo que ahora tiene a nuestro país en jaque. Y bueno, pues también hablaremos con el doctor César Astudillo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él nos hablará acerca del papel de la Suprema Corte de Justicia ante las propuestas que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestra colaboradora Carla Aguilar en el asunto de la asesoría jurídica, la ley de tutelado. Vamos a ver qué tema hoy nos va a proponer Carla Aguilar para hablar, así es que le damos nuestros teléfonos, el 41 65 15 30, para que usted, si tiene un tema de asesoría jurídica, nos lo
ponga y le hagamos saber a Carla Aguilar. Hablaremos también con Alicia Rojas, nuestra compañera periodista, sobre, pues hay un libro que ella nos va a recomendar, México Tierra Inaudita. Son 19 historias reales que se narran y que, bueno, precisamente el autor Aníbal Santiago describe. Vamos a ver cuáles son esas historias. Estará con nosotros nuestro colaborador César Aldama. Con estos índices de inseguridad que se tienen hasta el momento, nos hablará también Jorge Pérez Naitón, nuestro colaborador en ciencias, acerca del Alzheimer. Será interesante saber qué nos dice acerca de este tema de salud que pues ya los mexicanos cada vez pues vamos padeciendo un poco más, va creciendo la población que tiene Alzheimer. Vamos a ver cómo podemos dar recomendaciones, sugerencias para cuidarse de este tema de salud. Estará también con nosotros nuestro colaborador Roberto de la Madrid desde Medio Oriente. Y bueno, pues ya nuestra sección que será pues muy interesante, la de Peje Ángel, con esta gira que está haciendo, y el sargazo, a ver qué es lo que nos dijo del sargazo. Así es que, bueno, pues quédese con nosotros, esto va a estar movido editorial, porque pues ahora sí es un poco extenso, y me permito recordar la siguiente frase: no que estaríamos mejor con ya saben quién, ahora ya sabemos quién está gobernando, pero más de 6 meses de mandato, la violencia no descansa en distintos estados del país. Jalisco, Michoacán, Guerrero, por ejemplo. Las anteriores administraciones salían con que eran enfrentamientos focalizados, y hoy el argumento es la resaca de la porquería que les deja. Asesinatos de estudiantes y robo de automovilistas en pleno periférico. Incluso la sensación de ahora es como la de los años 90, cuando se hablaba de un estado fallido y los capitalinos buscaron otras ciudades para irse a resguardar del crimen organizado y del narcotráfico. Sin embargo, ahora nos doran la píldora con el combate a la corrupción en las instituciones del Estado, pero eso no puede ser argumento para que los mexicanos ya no podamos salir a las calles o a un banco sin pensar que saliendo de esa institución financiera nos asalten y hasta pongamos en riesgo nuestras vidas. Y esto porque no hay presupuesto, porque las patrullas ya no tienen para gasolina, entonces disminuyen sus horarios de vigilancia. Pero el problema de fondo es que no hay un programa que genere empleos o que toda persona tenga una actividad productiva que le permita alejarse del delito o de la manera fácil de tener recursos. A casi 7 meses de la administración de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido pocos logros tangibles. La mayoría de sus decisiones han afectado a la economía del país. La cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, la suspensión de apoyos a programas sociales, los recortes del presupuesto federal y los despidos en dependencias públicas, así como la decisión de construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco, por el mismo gobierno federal, han sido catalogadas como caprichos lejos de ser estrategias a largo plazo para un mejor crecimiento del país. En este panorama, la Confederación Patronal de la República Mexicana, encabezada por Gustavo de Hoyos, hizo un llamado al gobierno federal a corregir el camino y desbloque las decisiones de inversión del Estado a estándares técnicos básicos, y su obsesión por invertir en una refinería no tiene sustento ni ambiental ni económico. La idea de solventar financieramente a Pemex no es viable. Así indicó que las decisiones del gobierno solo han abonado a aumentar las inquietudes y reducir la incertidumbre. Pero el presidente López Obrador parece no entender razones, y es que para él todo lo que hizo la anterior administración no sirve y desacredita a cada momento. Las acciones descartables que pueden existir, y por más que se le dé argumentos, para él no son válidos y carecen de toda legitimidad. En el afán de pasar a la historia como un buen presidente, López Obrador se empeña en tener siempre la razón y no aceptar cuestiones o discrepancias sobre sus propuestas. Aunque diga que el pueblo mexicano manda, no abre caminos al diálogo cuando es cuestionado. Muchos manifiestan para mostrar su descontento. El acto fue desestimado, pero eso sí, ya está pensando en las fechas de consulta para la realización del mandato. ¿Qué decir de la fría postura que ha tenido con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a las amenazas que ha proclamado? Y quien actuó en este tema fue el canciller federal. Y aquí quien también juega un papel importante es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos integrantes han sido acusados por el Ejecutivo Federal
de actuar bajo consigna y de gozar de sueldos privilegiados. Se sabe que los juzgadores anuncia que el próximo 1 de julio dará un informe de cómo marcha su administración. Nos parece que es demasiado protagonismo. Mejor sería que dé resultados y que la gente lo perciba y que, bueno, pues ya precisamente no con discursos o con pues alegatos en los medios de comunicación a través de cuestiones mediáticas se piensen resolver los problemas que están flagelando en estos momentos a nuestra sociedad, como es terriblemente la inseguridad. Y bueno, con esto vayamos a un resumen de noticias y regresamos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que en 2020 iniciará la fase física del rescate de los cuerpos de los 63 mineros atrapados en la mina de Pasta de Conchos en 2006. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Guardia Nacional desplegada en el sur del país busca evitar el aumento del flujo migratorio, respetando los derechos humanos de los migrantes. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ofreció una disculpa por llamar fifís a elementos de la Policía Federal, quienes denunciaron malas condiciones laborales. El Servicio de Administración Tributaria detectó a más de 8,000 empresas que expiden facturas falsas. Las operaciones simuladas equivalen a una evasión fiscal de 354,512 millones de pesos, lo que significa el 1.4% del Producto Interno Bruto, informó la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat. La exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, la exdelegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Veracruz, Lorena Piñón, y el gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno Cárdenas, recibieron su constancia como aspirantes a la presidencia del PRI para el periodo 2019-2023. La fórmula de Ulises Ruiz quedó fuera por falta de requisitos. Padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Exigen el nombramiento de un fiscal especial para atender su caso. Un hombre y su hija de 2 años, originarios de El Salvador, perdieron la vida al intentar cruzar el río Bravo cerca de Matamoros, Tamaulipas, para solicitar asilo en los Estados Unidos. Los hechos se registraron el domingo, sin embargo, los cuerpos fueron recuperados ayer. Al menos 50 migrantes africanos y haitianos intentaron fugarse nuevamente de la Feria Mesoamericana en Tapachula, Chiapas. Es la tercera ocasión durante este mes que los migrantes intentan huir del refugio habilitado por el Instituto Nacional de Migración. Del 25 al 27 de junio, 500,000 de habitantes de las alcaldías de Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac no tendrán servicio de agua potable debido a la sustitución de 816 metros de tubería en el acueducto de Tulyehualco. El gobierno capitalino informó que durante estos días el vital líquido será suministrado a través de pipas. En Cuernavaca, Morelos, se formó una grieta por lluvias en el Paso Express, a la altura de la colonia Antonio Varona, por lo que elementos de la Policía Federal restringieron la circulación de los carriles laterales para determinar posibles causas y acciones. Cabe mencionar que en el 2017 2 personas perdieron la vida en esta vialidad tras registrarse un socavón. Vinculan a proceso al sacerdote Francisco N., acusado por el homicidio de Leonardo Avendaño, estudiante de la Universidad Intercontinental, cuyo cuerpo fue localizado dentro de un vehículo en un paraje de la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con la defensa del cura, el joven universitario había sido amenazado de muerte por un matrimonio que acudía a la iglesia Cristo Salvador. Esta mañana se registró una balacera afuera de una escuela primaria en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que dejó como saldo un hombre muerto y un menor herido. Con solo 28 años, la chef mexicana Daniela Soto Inés fue elegida como la mejor chef femenina del mundo por The World's 50 Best Restaurants 2019, ceremonia que se llevó a cabo en Singapur. Además, Puyol, el restaurante del chef mexicano Enrique Olvera, logró ascender al número 12 en la codiciada lista, obteniendo así el título al mejor restaurante de México y Norteamérica. Ángel Metropolitano. Regresamos. Éxtasis Digital 1530 AM. Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza,
Participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. 15:30 AM. Éxtasis Digital. Continuamos en Ángel Metropolitano con Félix Muñiz. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Ángel Metropolitano, y justo cuando ya son las 5 de la tarde con 16 minutos, me da muchísimo gusto saludar al doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Doctor, te hemos convocado para que platiques con nosotros porque, bueno, esto de la migración de centroamericanos, vamos a hablar de manera ilegal porque la migración legal, bueno, pues no está prohibida, pero sí la migración en donde tú no te registras, en donde no pides un permiso, pues se ha convertido verdaderamente en un problema que evidentemente el presidente de los Estados Unidos tuvo que tener, pues dar un golpe sobre la mesa y dictar pues prácticamente medidas para que México hiciera algo. Y para ello, bueno, pues está considerando incluso destinar un presupuesto a países como Guatemala, Salvador, para que ya se invierta y se queden los centroamericanos a trabajar y ya no se desplacen hacia los Estados Unidos. ¿Ese es el camino, doctor? Mira, creo que es importante un poco contextualizar sí. ¿Cuál es la situación o cuál ha sido el estado de la migración centroamericana, que no es ilegal, sino es irregular, ¿no? Uh-huh. en su tránsito por México. Irregular en el sentido que las personas que cruzan por la frontera sur de México y que tienen intención de ir hacia Estados Unidos, desde la década pasada, en las iniciativas de ley se le quitó se le dejó de criminalizar a las personas por este tipo de acciones, y en lo que se convirtió fue en una falta administrativa, ¿no? Y digamos que en la ley de migración y en el reglamento de migración, y como opera en teoría el Instituto Nacional de Migración, tendría que ser bajo este argumento, bajo el supuesto que las personas no están cometiendo ningún delito, no son criminales, sino que están incurriendo en una falta administrativa. Eso, digamos que sería la primera acotación, que es importante, ¿no? Que el público, que las personas que recientemente están escuchando hablar mucho sobre el tema de los migrantes centroamericanos, de la migración irregular, o de esto que en Estados Unidos sí se habla de migración ilegal, por ejemplo, a diferencia de México, sí es importante que comencemos un poco a socializar, ¿no? Un poco el conocimiento y lo que hemos ido observando, o la historia de esta migración, por lo menos en las últimas 2 décadas, que porque no se trata de un problema, digamos, nuevo. Es un problema un fenómeno o un proceso migratorio que deviene de años atrás. Digamos que la primera gran migración de centroamericanos, y que se supone que pasó por México, fue en 1980, cuando los conflictos armados de El Salvador y de Guatemala. Entonces, y de eso no tenemos registro. Y en ese contexto, pues la situación, digamos, geopolítica era totalmente distinta, ¿no? Uh-huh. Hoy los migrantes, las personas migrantes, pues en el contexto de, digamos, como de esta era de la política migratoria trumpiana, se han convertido, ¿no? La migración en general se ha convertido como en una bandera electoral, y en ese sentido creo que tendríamos que reanalizar, ¿no? Lo que está sucediendo. Es decir,
No es gratuito, no es gratuito el tema del muro, ¿no? En la campaña de Trump, no es gratuito el lema de los mexicanos pagarán mi muro, no es gratuito que se haya generado esta estrategia de un poco coercitiva, ¿no? De parte del gobierno estadounidense para que México implemente unas medidas de seguridad y control fronterizo. Digo que no es gratuito porque tiene que ver mucho con el posicionamiento político de Trump en Estados Unidos y con su campaña de reelección, ¿no? Sí. Y digamos, ese es como un primer escenario. Y un segundo escenario que se detona de esto, bueno, pues es todo lo que está sucediendo y que devela una serie de, eso sí son problemas de implementación de la política y de la ley de migración en México que igual venimos arrastrando desde hace muchos años, por lo menos desde el 2011 que inicia la ley y que hay muchos problemas en su implementación, ¿no? Sí. México, desde el 2011, en el reglamento de la ley y en los lineamientos de la ley de migración, observa la migración no como un problema que hay que atacar desde la fuerza policial, sino que tendríamos que atacarlo o más bien atenderlo desde una perspectiva mucho más integral, una perspectiva de la seguridad humana, de los derechos humanos, etcétera. Recordemos que previo a 2011 sucedió en México el evento, la masacre de los 72 migrantes de San Fernando, que digamos que eso es como es la gota que derrama el vaso y que devela y que visibiliza un severo problema que se tiene en México con el tema del control migratorio. Ha habido muchas acciones que se han querido realizar en la frontera sur de México, pero la frontera sur de México es una frontera que carece de infraestructura, que es una frontera que se le ha llamado frontera porosa, sin embargo es una frontera abierta, por donde pasan todos los días una multiplicidad de objetos, de mercancías, de personas, ¿no? De manera tanto regular como irregular. O sea, cuando uno visita, por ejemplo, el puente Rodolfo Robles en el Suchiate, cualquiera puede pararse en el propio puente y observar a su lado izquierdo o a su lado derecho cómo las balsas van y vienen, ¿no? Cotidianamente, incluso transportando a personas que tienen las tarjetas de visitante regional o de trabajador fronterizo, ya sea porque las personas no quieren cruzar por el puente porque traen, no sé, una serie de mercancías, ya sea por costumbre, etcétera. Digamos que la frontera sur es una frontera que tiene una vida y una lógica muy particular y que no es nueva, sino que deviene mucho de la propia, pues de la posición fronteriza, de la vida transfronteriza que se genera ahí. Sí. Ahora, doctor Juan Carlos Narváez, pero ha dado un vuelco esta situación porque primero los dejamos pasar, inclusive hasta los andábamos recibiendo con mariachis en los albergues, dándoles de comer, y ahora se pone una policía, una Guardia Nacional a casi a perseguirlos, doctor. Eso, claro, digamos que esto es un resultado, ¿no? Justo de una política migratoria difusa e incongruente del Estado mexicano. El México firmó a finales del año pasado el Pacto Global de Migración y se comprometió a una serie de acciones, pero todas vistas desde la lógica de los derechos humanos. La actual administración federal, cuando toma López Obrador el poder, el problema de las caravanas ya estaba, ¿no? Recordemos cómo fue que todavía Enrique Peña Nieto implementó un programa, ¿no? Para que las personas pudieran establecerse y después, pero no eliminó, digamos, como esta parte de la detención migratoria. Como que en el nuevo paradigma de la migración con el que inicia este gobierno, inicia con esta política de brazos abiertos, ¿no? Y de otorgar tarjetas de
visitante por razones humanitarias, ¿no? Si observamos la fotografía de 2018 frente a la fotografía de 2019, es muy distinta, ¿no? El puente en la primera caravana está, digamos que atestado de personas que quieren cruzar, ¿no? Y vemos incluso personas que se tiran al río. No, incluso hasta violentas, ¿no? Porque se hablaba inclusive que se filtraba gente delincuente, o sea, que precisamente no daba muchas garantías también al cruzar nuestro territorio, doctor. Exacto, mira, digamos que esa afirmación, digamos que es algo que todavía es hipotético, ¿no? Es decir, nunca ha habido, no se tienen datos que puedan decir, de las 100 personas, 50 tenían antecedentes criminales, porque no las tenemos, ¿no? O sea, no podemos hacer ese tipo de afirmaciones, porque ese tipo de afirmaciones lo que ha terminado por construir, y que es algo, digamos, como que sería como el tercer punto en el que yo quería, al que quería llegar después de hablar de lo de la Guardia Nacional, es que se está construyendo un discurso xenófobo muy fuerte, ¿no? Y que algunas, digamos, como algunos matices de racismo y de violencia hacia personas extranjeras en condiciones desfavorecidas, se está, digamos, como que se está magnificando por muchos discursos que se están replicando sobre que en las caravanas venían mareros, ¿no? Que venían delincuentes, cuando de repente, si uno observa las fotografías o quienes hacemos trabajo de campo, ¿no? En la UNAM estamos realizando un proyecto de seguimiento de política migratoria, y en ese sentido hemos hecho visitas en la frontera sur y en la frontera norte, acompañados incluso e invitados por miembros de la sociedad civil. Hemos hecho visitas y lo que observamos un panorama muy diferente a lo que se ve en los medios locales incluso, ¿no? Es decir, mientras en los medios locales, en Tapachula, se habla justo de que ha subido el índice delictivo, o que ha subido la violencia de manera local, lo que sucede o lo que uno ve en los albergues o lo que ves en las estaciones migratorias o incluso fuera de las estaciones migratorias son familias, ¿no? Son familias que han recorrido muchísimos kilómetros, algunos vienen desde África, pasando por Brasil, y que han pasado por muchas cosas, ¿no? Y que lo que menos ves son delincuentes, ¿no? Lo que menos ves son criminales, sino ves familias que han caminado por mucho tiempo, con el objetivo de algunos de pedir la solicitud de la condición de refugiado en México, otros con pedir asilo en Estados Unidos, otros con la intención de hacer a la mejor vida en cualquier otro país, ¿no? Es decir, las personas salen de sus lugares de origen, no de manera gratuita, digamos que salen por una serie de factores estructurales que los obligan, es decir, pobreza, violencia, desempleo, etcétera, y bueno, y se ponen ellos en una posición de alta vulnerabilidad al salir de sus casas y viajar, caminar, y un poco sin saber, con la incertidumbre de no saber si puedas correr un riesgo, te puedan secuestrar, te puedas tener un accidente, puedas tener un accidente por agotamiento físico, etcétera. Mira, te cuento brevemente parte de lo que vi, y que esto contrasta mucho con el tipo de acciones que plantea la Guardia Nacional. Afuera de la estación Siglo XXI en Tapachula, estábamos haciendo observación y realizando algunas entrevistas, y una persona, un señor haitiano, se me acerca y me comienza a platicar su historia, y en su historia él, en un fragmento me relata que ya estaba muy desgastado, él y su familia. Él venía con su esposa y con 2 hijos menores, y me cuenta que en el camino su esposa dio a luz en Costa Rica, y que dadas las condiciones en las que habían viajado, su bebé pues nació y murió ahí, ¿no? Inmediatamente. Y bueno, me enseñó incluso una fotografía de personas que les ayudaron en Costa Rica y enterraron a su bebé en Costa Rica. Yo cuando me contó esto y me enseña la fotografía, yo pienso, bueno, y a partir de ahí siguieron andando, no se quedaron en Costa Rica, siguieron caminando, llegaron a México y estaban ahí acampando afuera de la estación Siglo XXI.
A mí me pareció una narración devastadora y muy fuerte, ¿no? En México nosotros tenemos un arraigo muy fuerte a nuestra tierra, ¿no? Este dicho de nosotros regresamos a la tierra donde tenemos a nuestros muertos, ¿no? Y lo pienso frente a la narración de esta persona y digo, bueno, ha de ser muy fuerte y además de todo lo que estás viviendo, emocionalmente estar cargando con esta idea o recuerdo o certidumbre de no voy a volver a regresar al lugar donde enterré a mi bebé, ¿no? Entonces digamos como que eso es importante irlo socializando y hablándolo en este tipo de espacios que de manera generosa se brindan para quienes hacemos investigación, porque es otra cara de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, es la biografía de las personas que están en este flujo de caravanas o que migran o que han migrado fuera de las caravanas o que vienen migrando desde hace más de 20 años y que pasan por México, pues, ¿no? Creo que narrándote esto de repente y viendo el tipo de acciones que está realizando la Guardia Nacional, por ejemplo, me voy a otra imagen, ¿no? La imagen que tenemos en las portadas de los diarios de hoy de un par de personas salvadoreñas ahogadas, ¿no? O la escena que circuló en redes sociales sobre la Guardia Nacional tratando de atrapar a unas personas que intentan cruzar de México hacia Estados Unidos, pues a mí me hacen recordar, la primera escena, la crisis de lo que hablamos sobre la crisis migratoria en Europa, ¿no? Que recordamos muy bien la fotografía del niño en la playa, ¿no? Sí. Y la otra escena me hace recordar y me hace irme, y eso es muy grave, porque lo que a mí me hace es pensar en 1980, llego a esos tiempos, ¿no? Donde la Border Patrol hacía este tipo de acciones, ¿no? Pero que ahora las tenemos en México, ¿no? Es decir, hace rato yo estaba platicando con unos colegas por acá en la oficina y justo les decía, ¿vieron la escena donde la Border Patrol, yo cometí un error, ¿no? Más bien me confundí, porque no estaba hablando de la Border Patrol, estaba hablando de la Guardia Nacional, ¿no? Claro. De una Guardia Nacional que de por sí se debatió mucho su función. Su función, sí, claro. Y que ahora, además, y si nos vamos hacia atrás, dentro de los diálogos y las discusiones que hubo sobre las funciones de la Guardia Nacional, pues yo nunca escuché en medios el tema de la migración, ¿no? Ni que iban a asumir acciones asociadas al tema migratorio, ¿no? Porque el tema migratorio siempre ha estado, ¿no? O la autoridad migratoria, en teoría lo digo porque en la realidad estamos viendo totalmente lo contrario, es el Instituto Nacional de Migración y los agentes migratorios, ¿no? Y en el caso de los menores, de los OPIs, de los oficiales de protección a la infancia. Entonces, digamos que estamos en un momento muy complejo, creo, estoy seguro que estamos en un momento muy complejo con el tema migratorio, donde se están traslapando muchísimas situaciones, muchos intereses de corte político, ¿no? De Estados Unidos hacia abajo, ¿no? Ayer daba una clase en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y justo les compartía a las personas que mirar la frontera es hablar de la frontera norte, por ejemplo, es hablar de lo que sucede en Washington, pero también de lo que está sucediendo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, ¿no? En Honduras los medios también ayer nos están mostrando lo que está sucediendo, ¿no? Que hay una serie de represiones otra vez muy fuertes hacia la población, ¿no? Pues doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, te agradezco muchísimo que me hayas recibido la llamada y esto pues no termina aquí, le estaremos dando seguimiento, ¿te parece? No, bueno, yo encantado de participar en tu programa y que nos brindes de esta manera tan generosa un espacio para comunicar, y sobre todo creo que para dar otra mirada a lo que está sucediendo con el tema migratorio, ¿no? Creo que es importante hacer como un close-up, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de narrativas biográficas sobre quiénes son estas personas que vemos en los videos o en las fotografías, ¿no? ¿Qué hay detrás de las motivaciones, ¿no? ¿Qué hay detrás de este esfuerzo que están realizando para llegar a un destino
que se vuelve un sueño y una pesadilla a la vez. Es correcto. Pues te agradecemos mucho y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues sí, ahí está una diferente óptica de ver esto que hay de fondo en la migración. Y ahora ya agradezco también muchísimo al doctor César Astudillo, quien es del Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Félix? Con el gusto de estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, la convocatoria es para ver, para analizar un poco. En otros tiempos también se confrontaba el Ejecutivo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero de veras se tiene la distancia o la diferencia entre el jefe del Ejecutivo y hoy la Suprema de Corte de Justicia, o ya de plano el jefe del Ejecutivo está por encima de la Suprema Corte, doctor. Mira, hay que analizar el papel que históricamente ha tenido la Suprema Corte. La Suprema Corte la conocemos como la cúspide del Poder Judicial, que resuelve las controversias jurídicas más relevantes del país. Pero lo cierto es que a partir de 1995 se le dio una nueva función muy relevante en la cual ejerce básicamente un control al ejercicio del poder, porque es el principal árbitro entre las disputas del poder dentro del país, de tal suerte que en ocasiones, como bien lo dices, da la sensación de que se confronta con el Ejecutivo, se confronta con los gobiernos de los estados, pero hay que decir, su función es esa, es básicamente realizar un arbitraje entre los conflictos que muchas veces son políticos, y hay que entenderlo de esa manera. El papel de la Corte cambia en función de las distintas integraciones. Por mucho tiempo a la Corte se le identificaba también con el PRI, cuando el PRI tuvo una mayoría, cuando el PAN gobernó, pues claramente entraron algunos ministros de una orientación ideológica cercana. Eso también es normal, pero a mí en lo personal no me da la sensación de que hoy en día el presidente de la República tenga bajo control a la Suprema Corte de Justicia. Han habido decisiones que uno puede compartir o no compartir, pero me parece que en donde ha dado muestras de que es un poder independiente y que realiza su papel, repito, podemos estar de acuerdo con algunas decisiones o no, pero que realiza su papel en condiciones de dependencia respecto del Poder Ejecutivo. Habrá dos papas calientes que por lo menos quisiera yo tocar en este momento contigo, doctor. En el asunto, por ejemplo, del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Texcoco y el de Santa Lucía y el de Dos Bocas, que ya hay ciertas pues recursos de inconformidad, han habido suspensiones. Aquí verdaderamente el Poder Judicial tendrá que dar un resultado fehaciente y que sea creíble para el pueblo de México, ¿no? Mira, yo creo que para tu auditorio es muy importante que sepa una cuestión. El Poder Judicial es independiente en una doble orientación. Uno, en su calidad de poder del Estado, es independiente respecto al Ejecutivo y también respecto al Legislativo. Pero internamente dentro del Poder Judicial hay un abanico muy amplio de tribunales colegiados, de juzgados de distrito, de tribunales unitarios, en donde también aplica el principio de independencia. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que los jueces, los magistrados también internamente son independientes. No puede un ministro de la Corte levantar el teléfono y ordenarle a sus magistrados cómo van a resolver. Por eso es que de cara a este asunto que comentas, que ha sido polémico, de tanto el aeropuerto de Santa Lucía como el aeropuerto de Texcoco, distintos jueces y magistrados se han pronunciado al respecto, cada uno dentro de su independencia. ¿Qué está por suceder o qué está o en qué estamos? En que frente a algunas de esas resoluciones, quienes no las compartan, pues las vayan a impugnar, y ahí sí, digamos, entra o puede entrar claramente en la Corte a tomar una definición. Hay que esperar, eso es todavía una posibilidad, hay que esperar y ver que claramente sí tendría un ingrediente como el que señalas, porque todos estaríamos pendientes de qué resolvería la Corte, sobre todo porque yo creo que a la sociedad le interesa ver, uno, si el aeropuerto de Texcoco todavía tiene viabilidad, y en ese sentido
como algunos jueces lo han ordenado, pues vale la pena no solo que se conserve lo que ya se ha avanzado, sino que se le dé mantenimiento para que no se eche a perder. Esa es una definición importante. Y también lo otro en relación a Santa Lucía es ver si la obra debe estar parada pues hasta que se cumpla con todos los requisitos, sobre todo los estudios de factibilidad, para que pueda ir hacia adelante. Pero estas son decisiones que hay que verlas en el contexto que anteriormente estaba yo señalando. Distintos jueces, distintos magistrados se han pronunciado, cada uno a partir de los datos específicos que han tenido en su momento, y probablemente sí a la Corte, dado que son distintos los que han llegado, distintos amparos que han establecido suspensiones, la Corte eventualmente podría tomar cartas en el asunto para dar una directriz homogénea que, eso sí, está dentro de sus facultades. Oiga, doctor, sabemos que la realidad es superior a la ficción y muchos dicen, por ejemplo, que esto de Santa Lucía pues es un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador porque tomó esa decisión sin impacto ambiental. Sabemos, digo, porque tenemos cierto conocimiento de cuánto tiempo se llevó para elaborar el aeropuerto de Texcoco y ya se habían resuelto esto del impacto ambiental y sin embargo le da reversa, doctor. Pues mira, precisamente tocas un tema esencial para reivindicar el papel de la Corte. En los términos que tú lo dices, precisamente la Corte lo que tiene que hacer en última instancia, pero yo también diría todos los tribunales, los juzgados del Poder Judicial Federal, pero también de los estados, tienen que ver con que los gobernantes, cualquiera que este sea, un presidente de la República, un gobernador, un presidente municipal, no hagan cosas simplemente por capricho, ¿sí? Sino que hagan cosas que tengan el debido sustento legal, que cumplan con las exigencias de la ley. En ese sentido, que aquí las cumple bien, y si no las cumple, pues es lógico que se le obligue a cumplirlas. Ese es el papel, precisamente, de la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, yo también estoy de acuerdo con la resolución que dijo, bueno, si no se tienen los estudios de impacto ambiental y algunos otros para que el aeropuerto pueda caminar, pues que no se empiece hasta que lo tenga, porque es una exigencia precisamente establecida en distintos ordenamientos de nuestro país. Doctor César Astudillo, te agradezco muchísimo que me hayas recibido la llamada y estaremos pendientes, te estaremos molestando más adelante, ¿te parece? Con mucho gusto, claro que sí, Félix. Muy amable, Gracias, doctor César Astudillo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues ahí está el papel que debe de tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto hacemos una pausa y regresamos. Ángel Metropolitano. Regresamos. XEUR 1530 AM, 50.000 watts, Ciudad de México. Éxtasis Digital 1530 AM. La radio que tú quieres. La radio que te quieres. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. ¿Qué tan precavido eres al comprar por Internet? Antes de ingresar tus datos bancarios y personales en línea, 1. Verifica que el sitio sea seguro. 2. Cuidado si te ofrecen productos demasiado baratos. 3. Revisa las opiniones de otros compradores. 4. Evita realizar tus compras en conexiones públicas o cibercafés. Para más información, acércate a la Conducef. Gobierno de México. Éxtasis Digital 1530 AM. Continuamos en Ángel Metropolitano con Félix Muñiz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con responder con una fuerza grande y abrumadora a cualquier ataque contra objetivos estadounidenses. Stephanie Grisham, actual portavoz de Melania Trump, será la nueva directora de comunicación de la Casa Blanca en sustitución de Sarah Sanders.
Cerca de 90 agentes de migración y aduanas de Estados Unidos serán enviados a Guatemala para reducir los flujos migratorios hacia el norte, como parte de un acuerdo entre ambos países. El comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, John Sanders, renunció a su cargo tras la polémica desatada por las denuncias sobre las condiciones de detención de menores en un centro en Texas. La compañía de transporte aeroespacial SpaceX lanzó al espacio el cohete Falcon Heavy, con 24 satélites a bordo. El lanzamiento se produjo en el Centro Espacial John F. Kennedy en Florida, Estados Unidos. Hoy se cumplen 10 años de la muerte del rey del pop, Michael Jackson. El excéntrico cantante falleció por una sobredosis de anestésicos a la edad de 50 años. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Ángel Metropolitano. Ya está con nosotros precisamente César Aldama. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Félix. Qué bueno que nos acompañes aquí en la cabina totalmente en vivo. Me gusta venir aquí a visitarte. Qué bueno. Las estrellas. Oye, bueno, pues el próximo 1 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció que va a hacer un resumen de lo que ha hecho hasta el momento. Y hace un momento yo en mi editorial dije que ya era demasiado protagónico, ¿no? Que se vean los resultados, por ejemplo, en la inseguridad. ¿Qué nos va a decir de la inseguridad? ¿Qué es el desastre que le dejaron hace 6 meses? Pues mira, eso es algo en lo que tenemos que discutir y creo que tenemos que reflexionar como ciudadanos. Es decir, cuánto tiempo es lógico, cuánto tiempo es sano otorgarle a una nueva administración que representa, por lo menos en el papel, un cambio de régimen para que empiece a entregar resultados en diferentes materias. Efectivamente, este 1 de julio, Andrés Manuel, el próximo lunes ha anunciado que va a hacer un corte de caja, va a dar un reporte punto por punto. Él dice que tiene otras cifras que son muy positivas en muchos rubros y pues vamos a ver, pero pues la verdad es que está en la ciudadanía el juicio con respecto a si ha sido positivo hasta ahora o no, amén de lo que él vaya a decir el lunes, su gestión. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy claro, yo lo tengo muy clavado en la mente. Ha sido muy disparejo el comportamiento de sus diferentes secretarios, César, de sus diferentes colaboradores. Te interrumpa, pero él tiene siempre otras cifras y nosotros estamos viendo en la realidad cómo están las masacres en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, y se le dice, pero parece ser que no le cae la moneda. Bueno, mira, yo no voy a justificar porque efectivamente a mí también me toca esconder mi celular cuando veo una bolita y voy caminando yo en la calle, o me toca andar buscando las calles más iluminadas en la Ciudad de México cuando cae la noche. O lo que nos decía hoy nuestra compañera allí en la reunión de la junta que tenemos, que le daba miedo ir a un banco, a un Bancomer a retirar dinero ya. Así es. Yo también vivo esa situación, nuestros compañeros lo estoy viendo, usted que nos escucha también. Pero cuando uno habla de servicio público, tiene que ser un poquito más frío en el análisis. ¿De qué estoy hablando? Me preguntaba sobre la seguridad a 6 meses. Hoy sabemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, mayo, que acaba de pasar, de acuerdo a los datos oficiales del propio gobierno de la Ciudad de México, ha sido el mayo más violento en los últimos 20 años. Y eso que no se le declaró la guerra al narcotráfico. Así es, estamos hablando de 5 homicidios dolosos al día durante mayo. Cifras oficiales del gobierno, usted lo puede consultar. Pero ahí hay una cosa que a pesar de esto es positiva, y eso es en lo que yo quiero que reparemos, mi querido Félix, amigos, amigas. A ver, son cifras oficiales, pero que está dando a conocer el gobierno de la ciudad. Es decir, hay un afán de transparencia, de apertura, y eso, aunque no lo querramos ver, es positivo. ¿Por qué? Y ese es uno de los márgenes que tiene Andrés Manuel en todos los temas, que Peña Nieto y sus antecesores dejaron la vara no baja, la dejaron bajo tierra, dejaron tan bajas expectativas en el gobierno, hicieron tan mal trabajo en todos los rubros, que aún tiene un margen amplio en diferentes materias. Lo que más nos duele es la seguridad, y ahorita lo único que podemos apreciar es que se está haciendo, por lo menos, transparente. A lo mejor no se está haciendo efectivo en la manera de reportarlo, en la manera de comunicarlo, pero sí está viendo apertura, se está aceptando que hay un relajo. ¿Qué sucedió ayer, por ejemplo, también en materia de seguridad? La reunión muy dura, por cierto, que tuvo Andrés Manuel en Palacio Nacional con las madres, con las organizaciones que se dedican a la búsqueda de personas. Estamos hablando muy fuertes. 44,000 desaparecidos, cifra oficial, números redondos. Es decir, como si una vida no importara, no pudieran ser 44,001.
Es decir, la cifra general es de 44,000 oficial. ¿Por qué? Pues porque no se sabe a ciencia cierta, porque apenas está buscando. Alejandro Encinas, ¿qué dijo? Bueno, vamos a tener que hacer 15 nuevos panteones y vamos a tener que hacer 5 nuevos institutos forenses en diferentes regiones. ¿Por qué? Porque México está hecho un cementerio y hoy no sabemos a ciencia cierta dónde están los cuerpos, cuántos son y mucho menos de quién son hijos. Entonces, hay un margen grande todavía, mi querido Félix. La Guardia Nacional tiene que ponerse ya a operar, no puede andar dando tumbos, que la Guardia Nacional para atender a la migración, que la Guardia Nacional primero en el sur y ahora se van para el norte, que la Guardia Nacional en realidad todavía está en capacitación porque es hasta noviembre cuando entra en funciones de manera plena, que la Guardia Nacional para todo, para aquí, para allá, el Ejército, bueno, y la Marina ya está para sacar sargazo, para construir el aeropuerto, para esto, para otro. Esos problemas de comunicación es lo que vuelven insegura a la sociedad frente a los resultados que está dando. Y no estoy hablando de los más leales de Andrés Manuel, porque esos van a llenar el Zócalo y van a estar aplaudiendo todo lo que diga el presidente. Y ya basta de aplausos, ¿no? Pues sí, estoy hablando no de esos 30 millones famosos. Ojo, 30 millones que se los dieron, el dinero del voto y la confianza a Andrés Manuel. Los diputados, los senadores y por supuesto los secretarios que son designados por el propio presidente, esos no son sujetos del beneficio de esos 30 millones de votos y el margen democrático que les da. Esos tienen una responsabilidad muy clarita y muy específica. Por eso decía yo, es muy disparejo. En materia de seguridad es lo más notorio, pero qué decir en materia medioambiental. Ya renunció la exsecretaria y el que está nuevo, bueno, hasta ahora yo no lo he escuchado hablar del sargazo, por ejemplo, que es un tema clavado que tiene que ver con el cambio climático y él tendría que estar atendiendo. No, se le está encargando a la Marina. Hazme el favor, ese tipo de cuestiones, lo que están haciendo cada uno de los secretarios por su lado, Olga Sánchez Cordero rebasada totalmente por Alejandro Encinas en casi todos los temas. Bueno, hasta Zoé Robledo la rebasaba y ahora ya se fue al IMSS. Sí, parece ser que ya no hay secretaria de Gobernación. Es muy disparejo. El que ha dado la nota más alta, pero por necesidad y por urgencia, ha sido Marcelo Ebrard. ¿Pero de qué manera? Bueno, pues teniendo que comprometer a México y a su historia diplomática con el loco de Trump y con las disposiciones de Estados Unidos. Entonces, ha sido muy disparejo. Hay que detenernos en eso. Los 30 millones de votos, la celebración fue para Andrés Manuel. Punto. Que no se apunten los demás. Todos los demás están comprometidos y yo diría con la renuncia sobre la mesa si no dan resultados. Se empiezan a cumplir los plazos. Por ejemplo, aquí en la ciudad, Jesús Horta ya dijo, si no doy resultados en un año me voy y los delitos tienen que empezar a bajar. De acuerdo a su comparecencia, él lo dijo. Bueno, es un en buen septiembre. reto. En septiembre tienen que verse resultados. Y así están todos, ¿eh? Claro. Vamos a esperar ahora el 1 de julio precisamente a ver qué nos dice el presidente y si no, a partir de eso también puede decaer su popularidad, porque ya no nada más es con palabras, sino con hechos y acciones. No, bueno, sin duda. Ursúa, el de Hacienda, que está en entredicho, el tema de las medicinas, la distribución de los medicamentos, el propio secretario de Salud, que es muy bueno para explicar los esquemas que van a tener que recomponer, pero hasta hoy pues, siguen sin medicamentos muchos estados de la República. Es decir, tenemos que empezar a hacer un checklist, nosotros como ciudadanos, para poder determinar nosotros si este gobierno es lo que esperábamos o de plano va a ser más de lo mismo, otra decepción. Ya veremos. César, te agradezco mucho tu participación y te esperamos la próxima semana. Querido Félix, estamos a la orden. Buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos. Ángel Metropolitano. Regresamos. ...15:30 AM... Éxtasis Digital. La cadena con más compromiso. En todo el país. Y los mejores conceptos de radio están en Radio Resultados. Radio Resultados. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso de y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Más Éxtasis Digital. 15:30 AM. Continuamos en Ángel Metropolitano con Félix Muñiz.
Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Ángel Metropolitano. Y mire, antes de pasar con nuestra compañera periodista Alicia Rojas, le vamos a regalar 2 libros, uno de Irene G. de Lanz, que es Primavera 29, y el otro se llama México, Tierra Inaudita, de Aníbal Santiago. Así es que para ello, en nuestra página de Ángel Metropolitano, www.angelmetropolitano.com.mx, métase a nuestra página, regístrese y solicite uno de estos libros. Ahora sí, Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué recomendación nos tienes para hoy esto de México, Tierra Inaudita? ¿De qué se trata? Pues mira, México, Tierra Inaudita, buenas tardes a todos. Es el relato de un país inimaginable. Es un libro en el que se reúnen distintas narraciones del diario acontecer de México y están plasmados con la pluma de Aníbal Santiago, para hacer de ellas 19 historias extraordinarias. En cada uno de estos relatos podemos adentrarnos a la vida de un pueblo, el de San Juan Tepemazalco, que es sorprendido por el robo de una de sus joyas más preciadas, una pintura antiquísima, Adán y Eva. Tras ese hurto, la historia nos lleva al Museo de Arte de San Diego, California. También Aníbal Santiago nos habla del vértigo de los habitantes de un pueblo donde nunca pasa nada, pero una quinceañera hace que millones de incrédulos no solo volteen su mirada hacia la Laguna Seca de San Luis Potosí, sino que muchos de ellos se dejan llevar por la inercia de las redes sociales y se trasladan al lugar, a su fiesta de 15 años, donde los habitantes del pueblo son los más sorprendidos al ver desnudada la indolencia de la pobreza que padecen y el abandono de sus autoridades. En más de 300 páginas, el escritor mexicano egresado de la UNAM nos cuenta la historia de un Acapulco que está envuelto en una vorágine de un Acapulco de excesos, en el que la vida pasa por los deseos incontrolables de sus visitantes, de la élite política, del jet set, artistas, niños bien, que por décadas se han adueñado de ese pequeño paraíso donde hoy la violencia extrema es marcada por el narcotráfico. Félix, de ese paraíso terrenal, el autor nos traslada a las calles de la indiferencia en Iguala, allá en La Parota, Cascalota y Génesis, las colonias en el que el cinturón de miseria deja que la violencia teja sus redes y ha hecho que los niños dejen de lado sus juegos y pensamientos más inocentes, para dar paso, desgraciadamente, a las pláticas descriptivas de la delincuencia, ya sean fosas, cuerpos inertes tirados en las calles y su vida íntima. La violencia de Iguala ataca a los niños que viven vidas de adultos, nos cuenta Aníbal Santiago. México, Tierra Inaudita da cabida a la historia de uno de los grupos musicales de mayor arraigo en la Ciudad de México, y principalmente en Iztapalapa. Desde México para el mundo, Los Ángeles Azules, quienes después de tantos sinsabores logran captar la atención de las disqueras y hacen de Cómo te voy a olvidar la punta de lanza a una carrera vertiginosa, de la que hoy en día gozan. De ahí damos un salto a Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más inseguros del país y en el que las colonias Jardines de Morelos, San Pedro Jalostoc, Santa Clara, Ciudad Azteca, Valle de Aragón, por nombrar solo algunos, son una muestra de esta transgresión a la vida, y en la que Iván Montaño, el fotógrafo de la nota roja más célebre de Ecatepec, nos da el día a día a través del lente, de esa existencia entre los claroscuros que nos ofrece el Estado de México. Editorial Lince, Félix nos obsequia México, Tierra Inaudita, un país inimaginable, tan inimaginable como inenarrable. ¿O no, querida audiencia? La violencia ha dejado de ser tema de nota roja, ya es el pan de cada día, ya sea aquí en la Ciudad de México o en el interior del país, donde las historias de sus habitantes están ahí, a flor de piel. Pues este es de lo que se trata este México, Tierra Inaudita, Félix. Pues es un libro de 19 historias que, bueno, están plasmadas completamente de historias de la vida real, que pues este escritor, Aníbal Santiago, nos las traslada a esta literatura y que saca pues temas extraordinarios. Pues Alicia Rojas, te agradecemos mucho esta recomendación. Vamos a echarnos un clavado a este libro de México, Tierra Inaudita para que conozcamos un poco más de lo que forma nuestra patria. Te agradezco muchísimo. Gracias. Hasta luego. Y bueno, con esto también nosotros aquí en Ángel Metropolitano nos despedimos. Recuerde que el próximo martes tenemos una cita a las 5 de la tarde. Hasta luego. Nos escuchamos la próxima semana.